una heredera de una de las familias más poderosas de Europa. Una mujer que no podía satisfacer las exigencias de Jeffrey Epstein y con el tiempo, según su propio testimonio, eso la llevó a buscar constantemente nuevas mujeres para él. Una mujer educada en Oxford, rodeada de privilegios y contactos y acceso desde muy joven a las élites más importantes del mundo. La mujer que durante años se movió en el círculo más cercano a Jeffrey Epstein, formando parte de su entorno más íntimo y acompañándolo en cada etapa de su ascenso. Una mujer que entendía cómo funcionaba el poder, cómo moverse, cómo pertenecer y que según múltiples testimonios no solo conocía lo que ocurría, sino que ocupaba un rol central dentro de ese entramado. Una figura que conectaba personas, que organizaba encuentros y que facilitaba accesos. Siempre en segundo plano, siempre lejos del foco. Una mujer que pasó de los círculos más exclusivos a estar en el centro de una de las mayores investigaciones de las últimas décadas. Señalada por su participación en una red de explotación de menores y vinculada directamente con uno de los casos más oscuros del poder moderno. Un caso que durante años giró alrededor de Epstein, pero que terminó revelando algo mucho más grande. Una estructura, un sistema y una figura que durante demasiado tiempo nadie quiso mirar. Porque la historia de Ghislaine Maxwell no es solo la historia de una acompañante, es la historia de alguien que supo moverse dentro del poder y que terminó formando parte de algo mucho más enorme. Esto es Detrás del Ícono y esta es la historia de Ghislaine Maxwell. Y esta historia no empieza con Epstein. Ghislaine Maxwell nace en 1961 en el seno de una de las familias más influyentes del Reino Unido. Su padre, Robert Maxwell, es un magnate de los medios, poderoso, influyente y rodeado de una enorme red de contactos. Desde muy joven, Ghislaine crece en un entorno de privilegio. Dinero, relaciones, acceso, un mundo donde el poder no era algo lejano, sino parte de lo cotidiano, y en ese entorno aprende algo fundamental: cómo moverse, cómo relacionarse y cómo pertenecer. Durante años esa vida parece estable. Ghislaine estudia en Oxford, se mueve en círculos exclusivos, construye su identidad dentro de ese mundo, pero todo cambia en 1991. Su padre muere en circunstancias que generan dudas y poco después sale a la luz un escándalo financiero de enorme magnitud. Un colapso de reputación, de poder y de estructura. De un día para el otro, el mundo en el que había crecido desaparece y entonces es cuando toma una decisión clave: se traslada a los Estados Unidos. En Nueva York aparece una nueva figura, Jeffrey Epstein. Un hombre en pleno ascenso, con dinero, con contactos y con acceso a círculos de poder. La conexión entre ambos es inmediata, comparten entorno, comparten ambición y comparten algo más. La capacidad de moverse dentro de las élites. Primero, mientras Epstein construía su red, Maxwell aportaba algo distinto: experiencia social, contactos y una habilidad particular para conectar personas. Pero rápidamente se convierte en una figura clave, no siempre visible, no siempre protagonista, pero sí absolutamente indispensable. Y para ayudar a entender realmente el mundo en el que se movía Ghislaine Maxwell es necesario hablar sobre sus contactos. Durante años, Maxwell fue fotografiada junto a algunas de las figuras más influyentes del mundo: políticos, empresarios, celebridades, eventos exclusivos, reuniones privadas, espacios donde no cualquiera podía entrar. Imágenes que la muestran no como alguien ajeno, sino como parte de ese entorno, integrada, aceptada y completamente natural dentro de esos círculos. Porque más allá de las acusaciones hay algo que resulta difícil de ignorar: el nivel de acceso que Maxwell tenía y la facilidad con la que se movía entre algunas de las personas más poderosas del mundo. Pero antes de seguir, hay 3 aspectos que ayudan a entender su lugar dentro de ese entorno. 1. Su acceso a la élite. Maxwell no necesitaba entrar, ya pertenecía a ese mundo. 2. Su capacidad social. Sabía cómo conectar personas, cómo generar confianza y cómo moverse sin generar sospechas. 3. Su rol silencioso. No era la cara visible, pero estaba siempre presente en el detrás de escena. Y en ese tipo de estructuras, a veces el rol más importante es el que no se ve. Y con el paso del tiempo, la relación entre Maxwell y Epstein se consolida.
y junto a eso empieza a tomar forma algo mucho más grande. Una red, un sistema y un entorno donde todo parecía funcionar con normalidad, pero donde empezaban a aparecer muchas señales. Testimonios, comentarios, situaciones difíciles de explicar. Y en muchos de esos relatos el nombre de Maxwell siempre aparecía, como alguien presente, activa y parte del funcionamiento. Pero durante años todo eso queda en un segundo plano, porque el entorno los protegía y porque el poder muchas veces neutraliza las preguntas. Y a medida que avanzan los años, las denuncias empiezan a tomar forma. El nombre de Epstein se hace público, el caso crece y junto a él también aparece el de Maxwell. Pero una vez más, el impacto no es inmediato, el sistema resiste y durante un tiempo todo parece seguir funcionando. Pero a mediados de los años 2000 las acusaciones dejan de ser rumores y se convierten en un caso. Varias menores señalan a Epstein por abuso, la investigación avanza, las denuncias crecen y por primera vez el nombre de Jeffrey Epstein aparece públicamente asociado a algo completamente distinto. El impacto es inmediato, pero lo que sucede después sorprende. En 2008 el caso se resuelve con un acuerdo judicial. Un acuerdo que evita un juicio federal y que establece una condena significativamente menor a la que muchos esperaban. El resultado, Epstein cumple una pena muy reducida, con condiciones especiales y poco después recupera su libertad. Para muchos, ese momento marca algo más profundo. No es solo un fallo judicial, sino que es una señal. Después de la condena, podría haber desaparecido, podría haberse retirado y podría haberse alejado. Pero Jeffrey Epstein decidió todo lo contrario. No solo que volvió, sino que lo hizo a los mismos círculos. Eventos, reuniones, contactos. Su nombre siguió presente, sus contactos también, como si nada hubiera cambiado, como si ese episodio no hubiera sido suficiente. Y eso genera una pregunta inevitable. ¿Cómo alguien con ese nivel de exposición puede reconstruir su lugar tan rápido? La respuesta no es simple, pero apunta siempre hacia el mismo lado: poder, relaciones e influencia total. Pero antes de seguir, hay 3 detalles que ya generaban dudas alrededor de Jeffrey Epstein. 1. El misterio sobre su fortuna. Durante años nunca quedó del todo claro cómo generaba su dinero ni quiénes eran exactamente sus clientes. 2. Su estilo de vida, propiedades en distintos lugares del mundo, viajes constantes y un nivel de acceso reservado para muy pocos. 3. Los rumores persistentes, comentarios que circulaban desde hacía tiempo sobre comportamientos y situaciones difíciles de justificar, señales que estaban ahí pero que durante mucho tiempo no alcanzaron para detenerlo. Pero en 2019 todo cambia, Jeffrey Epstein es arrestado, el caso vuelve pero con mucha más fuerza, más visibilidad, más presión, más atención global y esta vez la estructura empieza a resquebrajarse. Y entonces un episodio crucial sucede, Jeffrey Epstein aparece muerto en su celda. La causa oficial, autoeliminación, pero casi de inmediato aparecen muchas dudas. Errores, fallas en los protocolos, circunstancias difíciles de explicar y con eso algo cambia. Porque el caso no se cierra, se transforma, pasa de ser una investigación a convertirse en un símbolo de todo lo que no se resolvió, de todo lo que no se explicó y de todo lo que quedó pendiente. Poco después, Maxwell es arrestada, acusada de haber participado activamente en el reclutamiento y explotación de menores. Por primera vez, su rol deja de estar en las sombras. Y entonces el proceso judicial avanza, se presentan pruebas, testimonios, relatos, detalles que durante años habían permanecido en segundo plano y ahora empiezan a ocupar el centro de la escena. Y con eso el foco cambia, ya no es solo Jeffrey Epstein, es todo lo que lo rodeaba. Las conexiones, la estructura y las personas que formaban parte de ese entorno. En el centro de ese escenario aparece Maxwell. Durante el juicio, su figura deja de ser difusa, deja de estar en las sombras y pasa a ser analizada en detalle. Su rol, su participación, su lugar dentro del sistema. Y hasta que finalmente llega el veredicto. Ghislaine Maxwell es declarada culpable y condenada a prisión.
hoy permanece detenida en condiciones que para muchos inevitablemente recuerdan a las de Epstein. Un paralelismo que vuelve a poner el foco no solo en lo que ocurrió, sino también en todo lo que rodeó a este caso desde el principio. Ghislaine Maxwell creció en el poder, se movió dentro de él, lo entendió y supo utilizarlo. Durante años formó parte de uno de los entornos más exclusivos del mundo, pero también de uno de los casos más oscuros. Su historia no es solo la de una heredera, ni la de una figura secundaria, es la historia de alguien que estuvo en el centro de un sistema muy complejo. Un sistema que durante años funcionó a la vista de todos. Porque cuando el poder, las conexiones y el silencio se combinan, las preguntas desaparecen momentáneamente, pero al final del día aparecen todas juntas. Esto fue Detrás del Ícono y esta es la historia de Ghislaine Maxwell. Una historia donde el poder, la influencia y las decisiones finalmente terminaron teniendo consecuencias. Una historia atravesada por el poder, las conexiones y por una serie de hechos que todavía hoy siguen generando dudas. Porque incluso después de la muerte de Jeffrey Epstein hay muchas preguntas que siguen abiertas. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué otra historia te gustaría que contemos en el próximo episodio. ¿Qué personaje, qué relato o qué caso te gustaría que analicemos en profundidad? Porque detrás del ícono, detrás de cada figura, hay mucho más de lo que se ve. Y porque en cada historia siempre hay algo que no termina de cerrarse.